So we've looked a little bit at the early history of our understanding of fire behavior, but we have to come to an understanding that something happened in the world in the mid-1970s that changed fire dynamics forever. Entonces, una manera de ver el tema es que tenemos que comprender lo que ha sucedido en el mundo alrededor de los años 70, ¿no es cierto? Que básicamente pone un antes y un después al tema. So we measure history by BC, before Christ, and AD, after Christ. Básicamente comparando con que históricamente lo que es antes de Cristo y después de Cristo. And in some ways, I draw a parallel. I talk about BP, before plastics, and AP, after plastics, because that changed our entire built environment. Y la paralela que yo hago es de hablar de lo que era entonces antes de plásticos y después de plásticos. So in the 1960s and early 1970s, everything was made from something that was once living, from wood or cotton or timber, etc. Y entonces ya en los años 60, principios de los años 70, la mayoría de los combustibles que teníamos en ese tiempo la mayoría eran hechos de materiales naturales. And these have a relatively low calorific value, between about 15 and 18 megajoules per kilogram. Que tiene un promedio de valor calorífico bastante, no tan alto, de entre 15 y 18 megajoules por kilo. But in the mid-1970s, we started to add materials, synthetic materials, into our built environment. Most of these were based on petrochemical products, and the calorific value is 2.5 to 3.5 times higher. Entonces el cambio ocurre en los años, alrededor del medio de los años 70, donde se empiezan entonces a usar mucho más materiales basados en petroquímicos, ¿no es cierto?, plásticos, que tienen una energía mucho más alta. So this brings us to the mid-1970s. So let's say we're going to go back in time into Sweden, 1975. Entonces esto nos lleva a Suecia, alrededor del mediados de los años 70. So there's this really crazy guy called Krista Giselson, who is looking at the textbooks and the training materials that they're using, and he's looking at what's happening in the changing environment, and he's saying, this doesn't add up. Entonces tenemos a este ingeniero de incendios sueco, loco, que está leyendo el material, está mirando los libros que existen para bomberos y mirando lo que está pasando y dice, bueno, no, esto no concuerda, no concuerda para nada. So really, I believe that Krista Giselson was the first person in the world to realize that, hey, the fire in the 1960s is not the fire in the 1980s. Something radical has changed. Y se puede decir que Krista Giselson es la primera persona en el mundo que hace la realización de que el incendio de los años 60 no es el incendio de los años 80. Anyway, Krista's reanalysis was controversial, and it was not appreciated by the establishment. Y el análisis básicamente que hizo Krista Giselson en ese tiempo era bastante controversial y no fue para nada apreciado por el establecimiento, o sea, por los bomberos establecidos de ese tiempo. But this didn't stop Krista. And Krista had a following of a number of people that really admired his ability to think outside the square. And these people worked together with Krista to redefine some of their firefighting tactics. Pero a Krista eso no lo detuvo para nada. Krista tenía un grupo de gente a su alrededor de mente analítica con la motivación de tratar de entender
qué es lo que es el incendio moderno. One of them was a fantastic young man called Mats Rosander, a young firefighter in the Stockholm Fire Department, and he would go to Krista and say, this fire behaves so different, my ears were burnt and it's just not working. Uno de ellos fue un joven bombero del Servicio de Bomberos de Estocolmo, Mats Rosander, que básicamente se acerca a Krister y le dice, estos incendios de ahora no se comportan como dicen los libros, etcétera, mucho más calor, básicamente con las orejas quemadas se fue a hablar con Krister sobre el tema. So Krista had some radical ideas, and together with his followers, they would try these ideas out in real structure fires. They literally had hundreds of buildings to burn. They tried all the different theories. Some of them were really good, some of them were not so good, but they found the ones that worked. Y junto con Krister, entonces, pusieron estas ideas radicales, estas técnicas radicales en prueba. Tenían a disposición cientos de casas reales, ¿no es cierto?, de edificios, estructuras reales para hacer las pruebas y probaron muchos métodos, y algunos que funcionaban, algunos que no funcionaban, y eligiendo y categorizando cuáles son las técnicas a seguir y cuáles eran las técnicas que funcionaban bien. So Krista was not prepared to compromise, and because his teaching was so radical, he was actually pushed out of the fire service. Y Kristen realmente no quería entrar en compromisos en lo que funcionaba, ¿no? Y debido a su posición sobre el tema, que en ese momento no fue aceptado muy bien, básicamente lo han echado o sacado del servicio de bomberos en ese tiempo. But during his time in the late 1970s, he had a massive impact on the next generation of fire service leaders. And one of them was Niels Bergström. Pero durante su tiempo en el servicio de bomberos tuvo una influencia gigante en lo que iba a ser la nueva generación de bomberos, inspirándolos, motivándolos, entre ellos Niels Bergström, Nisse. And as a result of that influence he had, 10 years later, these radical teachings are becoming normal, and they're being taught all over Sweden by the mid-1980s. Y entonces, debido a esta influencia que ha tenido, entonces, 10 años después, estas ideas radicales que Krister tenía con Mats, ¿no es cierto?, se están haciendo el estándar normal en los servicios de bomberos suecos.